Esto se hizo una profundidad. Le dice que quiere calcular la cantidad de agua disponible en un perfil de 60 centímetros. O sea que la profundidad es de 60 centímetros. A todo esto los demás igual hicieron este ejercicio, tuvieron complicaciones. ¿No? ¿No lo han hecho? No. Bien, también. ¿Qué más? Se dice que el contenido en medida gravimétrica de PMP, ojo, este dato es muy importante. Acuérdense, yo estuve revisando los controles cuando lo mostré el profe, aparte de ver el rojo, me di cuenta que confundían el tema de los parámetros. ¿Se acuerdan que la ayudantía Camila te lo que explico lo de los parámetros y los límites de humedad? Que, por ejemplo, hay un autor que era Juan de Yago que hablaba acerca de los límites de humedad del suelo, y después estaba el profe que lo habla acerca de parámetros o estados de humedad. Cuando hablamos de parámetros en lo que es programación del riego, estamos hablando de capacidad de campo, PMP, esos dos principales, pero también se habla de saturación. Pero ojo que suelo seco ahí no entra como parámetro, son esos tres principales. En la prueba, el profe por lo general va a ser verdadero y falso, ¿ya? Y me di cuenta de que en la primera prueba varios se confiaron. No sé si no habrán estudiado los detalles que hay en los PPT, pero el profe se agarra mucho de esos detalles. Cuando ven que no se cumple, algo que puede ser tan despreciable como la huella hídrica, el tema del agua consumtiva y no consumtiva, esas cositas a algunos les fue mal, pero son como cosas que a lo mejor pasan por alto porque no lo toman mucho peso y piensan que lo más duro es una aritmética, PMP, cálculos y todo eso, pero esos detalles les suman un poco. Así que mi sugerencia es que no den por hecho nada del PPT, así como que el profe dice, ay no, esto no lo va a meter. Lo puede meter igual en verdadero y falso. Ahí es donde más rasca puntos con detalles chiquititos. Igual tengo unas presentaciones preparadas, por eso quería lo de acá, lo vamos a ver después del ejercicio entonces, para aclararle algunas cositas y tomen nota de posibles pillerías que les pueden hacer. Ahora lo otro es que una sugerencia cuando el profe está pasando las clases y ¿cómo se llama? Y de repente como que hace énfasis, se ha escuchado como que levanta la voz, se da vueltas por la sala y como que empieza a hablar más fuerte. Probablemente porque eso va a entrar en la prueba. ¿Ya? Ojo con esos tonos, cambios de tono de voz, porque me he dado cuenta de eso y tomé apunte de esas cuestiones en la prueba y sí, entran. Nuevamente lo vamos a ver después de los PPT de calle. Sigamos con eso, PMP. ¿De 60%? No, 20%. Esto es importante porque está porcentual, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Acá tú técnicamente deberías partir calculando la capacidad de campo, perdón, la humedad gravimétrica. ¿Hiciste esto? Sí, tuve que sacar el peso del agua. Ya. Y también, pero la densidad aparente la saqué para sortear. Saqué el peso del agua y la densidad aparente para sacar humedad gravimétrica y la dureza. Ya. Ya, porque, a ver, si tú partes por el tema de lo inicial acá, es que vayas por el tema de la humedad gravimétrica. Ya, necesitamos calcular la humedad gravimétrica. Entonces, sabemos que la humedad gravimétrica es la masa de suelo seco, son los 80 gramos, menos 58 gramos, que es la masa de suelo normal, que es su masa de suelo seco. Esto se divide en 58, que es la masa del suelo seco, y se multiplica por 100. Y así vamos a obtener la humedad gravimétrica en porcentaje. 37,9%. ¿Esto equivale a qué? Si le quitamos el porcentaje, acuérdense que cuando hablamos acerca de humedad gravimétrica, la humedad gravimétrica, tenemos humedad gravimétrica y tenemos humedad volumétrica, ¿verdad? Ambas se pueden expresar en porcentaje, pero también cada una puede expresarse de manera adimensional, es decir, no es que sea adimensional realmente, sino de que es
un peso dividido por un peso, o un volumen dividido por un volumen. O sea, en el caso de unidad aritmética tenemos que puede ser gramos dividido en gramos, volumen, volumen. Puede ser igual a tonelada, la idea fundamental es, ¿ya? Que se quede con esto, que un volumen puede ser metro cúbico, centímetro cúbico, centímetro cúbico. Ahora tenemos que determinar la humedad volumétrica. Para esto, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos el valor. Esto tiene que estar en un porcentaje, o sea, 0,37. Y esto es gramos, ¿verdad? Y, ojo, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo determinar el contenido de agua en base a la masa. Lo que a mí me parece acá es que como que no le da la densidad aparente, pero acuérdense que esto se puede sacar entendiendo lo que es una densidad, que es una masa de suelo dividido por un volumen de agua. Entonces, si queremos calcular nuestra densidad aparente, esto vendría siendo una masa dividido en un volumen, que es igual a 58 gramos del suelo seco dividido en un volumen de 50 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque la muestra del suelo, en su momento cuando fue mostrada, fue eso, 50 centímetros. Pero al fin y al cabo, ¿cómo se llama? El instrumento que se utilizó para mostrar fue de 50 centímetros cúbicos. Pues la densidad del suelo es masa dividido por volumen. Sí. Ojalá que el profe se las dé, porque si se en este paso que a mí igual de repente me gusta interpretarlo, sobre todo eso cuando habla acerca de un cubo, y que el cubo tiene una base por altura, por profundidad. Me caga, no puedo interpretarlo. Pero en este caso, ya. Si nosotros se hace ese cálculo, ¿cuánto le da? ¿Tú para la densidad aparente? ¿Cuánto te dio? Ya, está bien. ¿Los demás? Bueno. 1,16 gramos por centímetro cúbico. Muy importante, chiquillos, no se me olviden las unidades de medida. Bien. Esos son detalles que también del sumo le restan puntos. Vamos con. Ahora, tenemos la densidad aparente. ¿Qué podemos hacer ahora? Ya, muy bien. Entonces tú me dices que la humedad volumétrica se puede sacar a partir de estos dos datos. ¿Pero cómo? Multiplicando la humedad volumétrica por la densidad aparente, y eso se divide en la densidad del agua. Pero como la densidad de agua es 1, En la conversión, ¿no es cierto? Esto que está acá, que el gramo centímetro cúbico, corresponde a un cálculo como intrínseco, como escondidito, que bueno, ahí los que lo estudian un poquito más a fondo, pero yo lo pudiste sacar, que sabéis que todo eso dividido en uno, que es la densidad del agua. Y podemos pasar a calcular la humedad volumétrica. Esto te dice de que son 0,37 gramos, porque es humedad gravimétrica, por la densidad aparente. La densidad aparente, que es 1,16 gramos centímetro cúbico. ¿Esto cuánto es? ¿Todo va bien? da 0,44. Lo aproximé yo. A mí me dio 0,44.
igual como hay un pequeño margen. Si lo das solo como 43. Sí, porque lo había aproximado. Ah, yo sé. 0,43. ¿Y esto es? ¿En qué unidad de medida está? No me digas, porque yo sé que no es, pero los demás. ¿Qué es? Más abajo. ¿Seguro? Y lo que es porcentaje. Peso, peso. Ya. ¿Josefa? No sé. Ya, trata de hacer relación con conceptos anteriores. ¿Qué es la unidad volumétrica? ¿Qué es la unidad gravimétrica? Estamos hablando de suelo, estamos hablando de volúmenes. Trata de conectar información en información clara. Muy cerca. ¿No? ¿No se te ocurre? ¿Peso, peso? Por ahí va la cosa, da igual que le hacer. No es eso. Acuérdense, que era peso, peso. Que era gramo, gramo. Fíjense, chiquillos. Esta es la oportunidad de que puedan hacer pensamiento crítico y no estén haciendo la prueba. Casi está como si no es blanco o negro. ¿Tú sabes qué? ¿No sería lo mismo? Gramos partido por centímetro por cubo. Porque al final todo está eliminando solamente un gramo. Sería gramos partido por centímetro cúbico, ¿no? ¿No? Hola, negro. ¿Ya? ¿No? Y es volumen. ¿Peso volumen? Ah. Acuérdense que acá, hasta acá, estamos trabajando masa a masa, peso a peso, gramo a gramo. La humedad gravítica está en gramos. ¿Gramos? O porcentaje. Si la humedad volumétrica está volumen, porcentaje. No se le olvide. Entonces, tenemos la humedad volumétrica. Esto equivale a 0,43 centímetros cúbicos por centímetro cúbico. De acá igual parte un poco de lo que tiene que ver la densidad aparente. Lo que decía Yuli, con respecto al cálculo intrínseco que hay acá en la densidad aparente, que se divide por la densidad del agua, por ahí también hay otra operación escondida. Francamente, con el tiempo uno no la hace porque hacerlo más rápido, más allá. Así que no me creo. Esto lo pasan a porcentaje, que al final sería un 43%. Y ahí tendríamos la humedad volumétrica para poder calcular lo que es el VCC y el VMP. Voy a comentar un chiquitito esto porque quiero que igual se vayan fijando en ¿cómo se llama? Esta fórmula es esencial para que comprendamos lo que estamos haciendo aquí. Cuando tenemos lo que es la humedad volumétrica, ya podríamos estar pasando a calcular el volumen, la capacidad de cambio que ustedes van a ver ahí. Lo que tenemos hasta este momento, tenemos área, que no sé cómo se lo habrá enseñado el profe, pero a mí por lo menos me dice de que, nos enseñó de que trabajar en una superficie de 10.000 metros cuadrados es lo más cómodo. También lo van a ver en fertilidad fertilizante, en otros ramos en donde trabajar por hectárea se hace mucho más cómodo porque si no se les achica mucho los valores. Yo por lo menos trabajo en 10.000 metros cuadrados, se me enseñó. Después tiene la profundidad, que eran 60 centímetros, tenemos la densidad aparente y tenemos el PMP en volumen en humedad volumen. Entonces,
vamos a sacar el VCC. El volumen a capacidad de campo, como dice acá, esta fórmula es convertible. ¿Ya? Acuérdense de que ustedes, si quieren, pueden sacarlo de manera individual, o sea, el volumen a capacidad de campo y el volumen a PPP. ¿Ya? Acá el profe lo pone completo porque el objetivo es calcular la ADT, que es el agua disponible total. ¿Ya? Pero esto, si ustedes lo separan, que es lo que voy a hacer yo acá, igual es válido. Después lo juntan todo en una sola ecuación que corresponde a esto. Entonces, vamos por volumen a capacidad de campo. ¿Acá tú llegas, no? ¿O te falta? ¿O va a llegar? No, que ahí llegué. ¿Hasta acá llega? Sí. ¿Y de acá qué te empezó a complicar? Porque no teníamos la capacidad de campo. Ya. Entonces no se me ocurrió en ese momento cómo sacar. Para sacar, porque las fórmulas individuales de la volumen de capacidad de campo y la capacidad de campo. Claro. Entonces ahí me confundí. Sí, tienes razón. A ver, ¿qué me dijeron de eso? Para la velocidad. Pero a mí lo que me dijo el profe era de que cuando tenía ya 100, tú podías agarrar el PMP y lo dividías en 100. Y acá no tengo ni idea cómo me lo explicaron. 43 dividido en 100. Estaba pensando ahora que quizás hay una forma de despejar la fórmula original para sacar el exceso. Así como despejándola, no sé, ¿ah? Yo me acuerdo que parece que igual me había complicado ese momento. Pero acá, como lo tengo yo escrito del año pasado, era de que multiplicaba, teníamos 10.000 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados por la profundidad, que era 0,6 metros, por 43 dividido en 100. Que vendría siendo la unidad volumétrica. No sé mucho. No, sí, está bien. Lo que le estoy diciendo básicamente es que tú acá con la humedad volumétrica ya se estás sacando la capacidad de campo. Porque te está diciendo de que la humedad aritmétrica de tu suelo muestreado a una profundidad de 60 centímetros corresponde a 0,37 gramos por gramo. ¿Ya? Entonces, esta de acá ya corresponde tu humedad aritmétrica a volumen de capacidad de campo. O sea, a capacidad de campo, no volumen total. Volumen es cuando tú ya empiezas a integrar variables que son como de área. O sea, tenemos área, tenemos metros cuadrados que pasa por el cubo, y después tenemos la profundidad que son 0,5. Entonces, ¿por qué yo había escrito 47 dividido en 6? Que a mí en realidad no me gusta esto, me gusta tirarlo al fondo, como esto de acá, o ponerlo más ordenadito. Y lo pongo en paréntesis. A veces los paréntesis igual pueden ser muy uso y te puedo revelar algo. Pero al final es lo mismo. 43 dividido en 100. ¿Por qué? ¿Por qué 43 dividido en 100? Porque acá nosotros cuando calculamos la unidad volumétrica dijimos que podía estar en volumen o podía estar en porcentaje. Entonces tú acá cuando lo tienes en porcentaje, tú lo divides por 100 y te va a dar tu número de capacidad. Esta cuestión me había dado 2.580 metros cúbicos. Entonces, si las dos humedades están a capacidad de campo, se puede utilizar cualquiera de las dos datos. Lo que pasa es que acá está diciendo que el PMP es 10%. No sé si es que especifica la guía cómo lo obtuvo. Una muestra de suelo 50 centímetros, posterior a sacarla. Mira, esto es clave. Una muestra de suelo 50 centímetros cúbicos pesa 80 gramos después de haber drenado. Si se recuerdan, cuando nosotros o ustedes les pasaron lo que vendría siendo los límites de humedad, hay algunas maneras de poder identificar en ejercicios como este de qué estamos hablando.
En lo que es saturación y capacidad de campo, te está diciendo que los poros están completamente llenos de agua. Que el potencial mático es cero, o sea, de que no hay retención de parte de la. ¿Cómo se dice? Que no hay una fuerza que exista entre las cargas de las arcillas o de las partículas del suelo con ¿cómo se llama? Con el agua. No hay como un problema de que estén cara y tira, no. En saturación está todo saturado, todos los poros llenos de agua. El agua adicional retenida escurre o se enchaca. Después tenemos capacidad de campo, que hablamos de que el potencial mátrico ya presenta una cierta como tensión, por así decirlo. O sea, se está ejerciendo alguna fuerza. Pero lo que nos interesa acá a nosotros es el concepto de PMP. Joder, no. Cuando llegamos a PPP, ya entendemos de que los poros no tienen agua, prácticamente. O como que ya el agua que estaba contenida en algún momento fue drenando. Si en un suelo saturado tenemos que todos los poros están completamente llenos de agua, en una capacidad de campo tenemos poros que están ya como drenando un poco, ¿no es cierto? De que efectivamente se llegó a un nivel en donde las raíces tienen agua, pero también tienen oxígeno. El PMP corresponde a esa parte del contexto en donde ya estaba quedándose sin agua. Entonces, entendiendo esto, cuando ustedes lean cosas así, el concepto que dice acá, después de haber drenado, es fundamental. Porque estamos hablando de que después de haber drenado. Igual, si tienen dudas con esto en las interpretaciones, no sé si es que la prueba no se los vaya a responder, pero no pierden nada preguntando. O igual si tienen dudas con este mismo tipo de enunciado en su guía de ejercicio, pregúntenselo al profe a qué se refiere. ¿Ya? Porque son turbulencias, no turbulencias, son pequeños palitos que él pone para que ustedes dicen y se confundan. Continuemos. ¿Aclaré tu duda, Felipe? Sí. Ya. Entonces quedamos acá. Volumen, capacidad de campo y ¿qué nos falta? Va a salir con el ejercicio. Hay que sacar así que Entonces nos falta el volumen MP. Se repite esto, bueno, ¿por cuánto? Díganme cuánto. ¿Por cuánto lo multiplico? era por el 10% que te salía bien en el ejercicio. ¿Cómo? El 10% que te salía en el ejercicio. ¿Sí? ¿Te refieres a esto? ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto es número? ¿Cómo? Consulta de dónde son los 0,6. De la profundidad. En tu ejercicio, en la guía, el enunciado dice de que la muestra fue tomada a una profundidad de 60 centímetros. 60 centímetros a menos, 0,0. 600 pelados. ¿Cuánto les da los datos? Yo ya creo que lo voy a sacar, pero quiero ver si ustedes los demás lo teclean bien. ¿600 pelados? ¿En enero? Es que no les puedo dar 600 pelados. Sí, yo me faltó una guay. ¿Qué me faltó acá? 0,3. ¿Ah? ¿Qué dice la fórmula?
dice la forma. La densidad aparente. Exacto. Así como me acaba de pasar a mí, después va a hacer eso. ¿Por qué? Mira, ah, ¿por qué? Mira. Faltó la densidad aparente. Faltó la densidad aparente. Ya hemos dicho que la densidad aparente es 1,16 gramos centímetro cúbico. Ya acá también. 1,16 gramos centímetro cúbico. Luego una cosa acá, porque hemos dicho de que era 43%. Y esto era 10 pesos. Acá está 2.580 metros cúbicos por hectárea. Y después tenemos el PMP. Ahora sí calcúlenlo de nuevo. ¿Cuánto le da? 696. 696. ¿sabes? 696. Muy bien. Por hectárea. ¿El profe pone la fórmula en la prueba? ¿O no? Sí las pone, pero tú tenés que decirle qué quieres. Y depende de lo que tú le pidas, te va a decir, no, pero si ya deberías saberlo. O te va a decir, ya, bueno, las pongo. Si por ejemplo en un ejercicio así, tú le pedís la fórmula de la precipitación del emisor, él la va a poner. Pero no te va a servir de nada. ¿Sí? Él no te va a discutir lo que tú le pidas. Si le pedí algo muy complejo, quizá como esto, y no sé si se los pone, pero creo que el profesor sí lo puso. Pero depende de cómo anda. No les puedo asegurar que le vamos a poner todas las fórmulas. Ahora, ¿cuánto tiempo de Aquí, ¿por qué se expresa en metros cúbicos por hectárea? ¿Cómo? ¿Por qué se expresa en metros cúbicos por hectárea? Porque esto está en hectáreas. Ya. Estos son hectáreas. Sí. Estos son 10.000 metros cuadrados. Al final, tú si haces como el cálculo, lo sabéis como integralmente, paso por paso, vaya a llegar a esta unidad de medida. Pero siempre se expresa así. ¿Cómo? Casi siempre se expresa así. Sí, por lo general sí, yo siempre lo hago así. Es que tiene que ver mucho con las unidades que te esté dando. Si mal no recuerdo, una duda que yo siempre tuve y hasta el día de hoy que todavía no la despejo es el tema de si ves toneladas por metro cúbico, ¿qué haces con eso? Según yo, no te varía mucho. Lo podéis seguir trabajando igual, pero tenéis que tener ojo con el resultado. Yo para casos así, como que intento trabajar en una unidad de medida y para eso yo paso la densidad aparente a gramos centímetro cúbico, que creo que al final es lo mismo, tonelada metro cúbico, gramos centímetro cúbico, es como lo mismo. Entonces no debería tener mayores complicaciones con eso. ¿Qué más? ¿Alguien está? ¿Va bien? Lo de arriba, el volumen capacidad de campo me da 2.992. ¿Por qué? Sí. Creo que ese era el valor anterior al cuando no calculamos con la densidad aparente. ¿Te da eso? 2.992,8. Sí, tienes razón.
Sí, eso es verdad. El volumen de la capacidad de campo entonces no se utilizaría porque se utiliza Porque ya está en humedad volumétrica. Tienes razón. Ya, el punto que hizo Yuri es súper importante porque hay un detalle en ese cálculo. Cuando la humedad volumétrica, acuérdense que ustedes ya la multiplican por la densidad aparente. Entonces acá estaba bien, había que dejarlo así nomás. 43 dividido en 100. 43 dividido en 100. Esto les va a dar 2580 80. 1580 ya, sí. 1580 metros cúbicos por hectárea. Sí, ese es un detalle que se me pasó. En el volumen de la capacidad de campo, tú, como ya tenías la unidad volumétrica, está multiplicado por la densidad aparente, no es necesario multiplicar la densidad aparente acá. Acá sí, porque el volumen de la PVP te lo está dando en porcentaje y tú estás sacando ¿cómo se llama? El volumen de la capacidad de campo en función de los datos que sacamos ya en todo el ejercicio. Entonces, el volumen de PVP se saca con la densidad aparente. El volumen del PVP se saca con la densidad aparente. El de arriba no, porque están usando la unidad volumétrica de acá. Vale. Y ya está multiplicado por la densidad aparente. Son detalles que en el procedimiento después podemos pasar a calcular la L. Es que a lo mejor el tema aparente sí lo multiplica. Esto es el volumen del PVP. Vamos, si dice 10.000 metros cuadrados por 0,5. Y te recomiendo que lo hagáis. El 10.000 metros cuadrados por 0,6 por 10 dividido, te lo pongo para Unidad gravimétrica y humedad volumétrica. Me he confundido con eso. ¿Qué vamos a calcular para el ¿Cómo? Si tenemos volumen de capacidad de campo y volumen de PVP, ¿qué procede? Josefa. no era. ¿No? Pero ¿no se te ocurre que podemos hacer con la fórmula E? ADT no era CCM o PVP por profundidad. ¿Por qué? Por profundidad. No, porque la profundidad ya no está incluida en nada. Lo que acaba de decir la enlace es el despeje de la fórmula, que es esto mismo, porque yo les decía de que la pueden hacer individualmente o la pueden hacer directamente como lo tiene el profe en este día. Cuando les pasó esto en cátedra, ¿les mostró algún ejercicio o lo pasó de corrido? En cátedra no hizo ningún ejercicio. Ya. Sí, no suele hacer ejercicios, pero les explica el fundamento teórico de la ecuación. ¿Ya? Al final le van a adaptar esto nomás, porque es el volumen de PVP de capacidad de campo del 2580 menos metros cúbicos por hectárea menos 696 metros cúbicos por hectárea. ¿Esto cuánto les da?
ahora ya tendríamos como técnicamente el agua útil. No, ya, tenemos que sacar el agua útil con el y les pide agua útil, ¿no? Cantidad de agua disponible para la planta, no, pide ADT. Es importante esa diferencia porque hasta acá, por ejemplo, el ADT es una cosa y el AFA es otra cosa. El AFA te dice de que es la fracción del ADT que un cultivo extrae de la zona radicular sin causar este químico, se conoce como agua fácilmente aprovechable, AFA o agua útil, que básicamente es el ADT, que es tu agua disponible total en el perfil de suelo, la cantidad de profundidad que tú muestras, pero te lo multiplica por una fracción de abatimiento, que acá el profe le pone donde P cuadrado es fracción promedio del ADT que puede ser agotada en la zona radicular antes de mostrar el estrés hídrico. Después de esto, cuando ustedes vean programación de riego, se van a dar cuenta que hay ciertos criterios para poder usar en este P cuadrado. Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando trabajé con maíz, yo usé un criterio de fracción de abatimiento de un libro de la línea, parece. Corresponde a un valor que tú ingresas acá, lo multiplicas por la L y te va a dar agua útil. Eso es una cosa que van a dar después. Terminando con este, sacan una ADT, tenemos ADT. Listo, vamos a determina su contenido de agua con base en la masa, volumen, cantidad de agua disponible para la planta, cantidad de agua disponible, contenido de agua con base en la masa. Ese sería el ejercicio. Ahora igual quiero que sepan algo, de que alguien me preguntó por la unidad de medida, por el tema de por qué se expresa metros cúbicos por hectárea. Esto tú igual lo puedes usar en una lámina de agua. Cuando hablamos de lámina de agua, estamos hablando de altura, de milímetros de altura de agua. Cuando tú un perfil de suelo, claro, efectivamente lo puedes tener en metros cúbicos por hectárea y corresponde al volumen, que hace la relación entre una unidad volumétrica con una unidad de dimensión en extensión, que es la hectárea. Pero cuando nosotros hablamos acerca de láminas de agua, estamos hablando como de, si lo ponen en perspectiva, de una altura. Y esa altura, por lo general, en riego se expresa en milímetros. ¿Ya? Entonces, ojo con que, por ejemplo, esto se lo pida en milímetros, ¿ya? Con las transformaciones. Porque esto igual se los puede pedir en milímetros. Les voy a enseñar igual para que lo sepan y entiendan igual un poco el fundamento. Porque no quiero que los pille con una duda así y no sé cómo se a mí igual me pasa de que me cuentan la unidad, o me enredo caleta. En realidad, riego no me van a mirar los cálculos, pero me las apaño. Esto lo vamos a empezar a medir. Acá lo que tú haces es que tienes 1884 metros cúbicos por hectárea y esto, obviamente, en una hectárea corresponden a los 10.000 metros cuadrados. Ahí está. 10.000 metros cuadrados. Estas unidades se simplifican, metro cúbico con metro cúbico, y nos va a quedar metro recto, que es la división de estos
como haciendo la simplificación de ¿cómo se llama? De esta cosita de acá, haciendo el despeje de unidades, ya no pueden tener el metro. Multiplican por 10, no recuerdo, por 100, que corresponde a 100 metros. Y esto es 10 milímetros dividido en un centímetro. Ahí hacen el despeje y les va a quedar en 190 milímetros. Y no van a tener que calcular algo. Ese despeje es el que casi siempre se puede transformar unidades de medida que están en metros cúbicos, o sea, volumen por hectárea, a una lámina de agua. Si se los pide lámina de agua, más o menos así es la conversión. ¿Ya? Ya no sé. Repásenlo. Vean si tienen alguna duda. De estos ejercicios que puse acá en la guía, ¿puede poner alguno en la prueba? Disculpa, ¿qué cosa? De estos ejercicios que puse acá en la guía, ¿puede poner uno en la prueba? Sí. Tal cual, no, no creo. Pero de que te ponga algo similar y te cambie algunos valores. ¿Qué más? Y yo podría hacer la 7. ¿En serio? La 7. Justo le dije a la gente que igual tenía duda con la 7 que en la tabla no sé qué chucha, pero desaparecieron muchos solo del 7 al 10 creo. Eso no quiero hacerlo y como que porque esto en realidad lo hice el año pasado. Lo estoy revisando ahora, ¿no? Así que. En el 6 aparece, no sé la verdad qué es, pero aparece como una S. ¿A qué se refiere a eso? Una S. Sale, un suelo tiene una y sale ahí Ah, ¿qué? densidad aparente. Ese es el símbolo de densidad. densidad aparente. Vea, ese símbolo más la A es densidad aparente, más la R es densidad real. Podríamos hacer el ejercicio 7 que el profe nos mencionó que le gusta. 17. Yo no tengo ningún 16. ¿Ah? Al 7. Ah, 7. Sí, que igual tengo escrito aquí sobre el 7. Yo le pongo con el 7 porque me pide calcular el agua útil. Y el agua útil la sombra es la de la cara. Sí. Pero ¿cómo sacamos el P? ¿No te lo da? No que, o sea, no lo leí, yo lo vi al principio. El 8 también tiene la útil, creo, pero en el 8 en cambio sí le da el valor de P. P es la profundidad. ¿Qué profundidad? Ah, no, la acción de abatimiento del agua disponible es 0,0. En el 8 se te da eso y se utiliza para la cara. El 8 la fracción de la temperatura se utiliza para sacar el agua fácilmente por el suelo. Ah, del porte. Sí, el P es eso. Pero en el 7 se pide el cambio del agua útil que es lo mismo del agua fácilmente por el suelo. El 14 igual tiene un ejercicio y como que hay algo que no da. Tanta cosa.